para ir profundizando un poco más en este tipo de casos, Sebastián, estamos en línea con la abogada Soledad Villagra. Ella es docente, especialista en derechos humanos y queremos comentar un poco también sobre este caso. Doctora Villagra, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Bien, bien, doctora. Estamos aquí con Sebastián Saveria. Estábamos comentando este caso del indígena que presentó una denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Él dice que fue torturado por agentes policiales. Y bueno, queríamos comentar un poquitito, doctora, a tu criterio, cómo ves este tipo de situaciones y si es algo también que, de acuerdo a tu experiencia, se presentó ya en varias oportunidades o no. En este caso, los presuntos torturadores serían incluso efectivos policiales, ¿verdad? O sea, eso Ujú. incluso resalta más el caso o aumenta la gravedad, digamos. Sí, estuve leyendo la denuncia que hicieron los abogados, uno de ellos, Óscar Ayala Amarilla, muy buen abogado de luchar años por presidentes del INDI y de organizaciones como Tierra Viva, de Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que es indigenista también y conoce el trabajo de los indígenas y conoce la lucha. Bueno, en fin, veo nomás que este muchacho se va a pedir un documento, certificado de vida y residencia, y por causa de pedir un documento es tratado de esa manera porque exige algo que se le tiene que dar y bueno, y le molesta eso. Es básicamente lo que se llama ¿cómo se llama? La detención por portación de cara. Portación de cara significa, no me gusta tu cara, y ahí estás. Y es una base muy fuerte de discriminación a los pueblos indígenas. Y una de las fallas que nosotros tenemos es que no tenemos legislación que castigue la discriminación, porque independientemente de castigar acá la tortura, el abuso de funciones, el abuso de poder que hicieron los policías, también se debería castigar la discriminación que le hicieron a este muchacho, ¿verdad? Porque él simplemente por reclamar un derecho fue golpeado, ¿verdad? Por reclamar un derecho, por aparecer en la comisaría, o sea que es como que le digan, ¿quién te crees vos para aparecer acá en la comisaría y pedirnos algo si vos no sos persona, más o menos? Ujú. Que le digan, ¿verdad? Entonces, eso es lo grave acá, ¿verdad? Lo grave es que le traten a una persona como si fuera, como si no tuviera que existir, más o menos, ¿eh? Que es lo que se lee de esto. Entonces, es una base que está en todo nuestro ordenamiento legislativo, el no discriminar, que todas las personas tienen igual derecho sin distinción de raza, color, sexo, origen nacional, social, posición económica, nacimiento, y que le traten a alguien así es básicamente desconocer toda la ley, o sea, solamente contra derechos humanos es ilegal, desde todo punto de vista inmoral, y se necesita realmente un cambio de cultura muy fuerte si es que tenemos policías que en vez de proteger castigan a la gente por ser una persona que ellos no reconocen como persona, ¿verdad? Totalmente, y es preocupante, doctora, que desde la Policía Nacional tengamos personas así, o sea, ¿cómo uno va a confiar digamos, en esa institución si este tipo de personas ocupan esos cargos que en realidad Sí, policía tendría que terrible. estar para cuidar o para velar por la seguridad de uno y que cuando uno va, al menos de acuerdo al relato que hacía este señor, él fue tranquilamente a pedir un certificado, un trámite que necesariamente se tiene que hacer en la comisaría y en vez de recibir un trato como digamos todos nos merecemos, un trato por lo menos amable, él va y directamente es torturado, podemos decir, porque estaba viendo incluso las fotografías y las lesiones que recibió son terribles. Sí, totalmente. Es como te digo, es negarle la calidad de persona, negarle la calidad de ser humano a una persona. Y aparte, el abuso, ¿verdad? O sea, una cosa que no le den, pero otra cosa es pegarle después, por cualquier fin, porque eso es tortura, es la cometida, es el hecho grave físico o psíquico cometido por agente público contra una persona en indefensión, ¿verdad? En indefensión, que no se puede defender, y con cualquier fin, con un fin determinado, pero cualquier fin. En este caso es un fin discriminatorio. Es como decir, ¿cómo te atreves a venir a pedirnos Claro. nada? ¿Entiendes?
Y ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el mensaje. Y si se quedan en impunidad, si estos oficiales no son castigados por ese hecho, va a volver a ocurrir. Y el problema es, yo creo que Concepción tuvo muchos problemas políticos, de poder político corrupto, en que hicieron lo que quisieron. Me acuerdo de un comunicador que estuvo 1 año en la cárcel por una acusación falsa, una cantidad de cosas. Si es que del poder desde arriba viene podrido, entonces como que se les da derecho al policía local a hacer lo que quiera también. Eso también tiene que ver Totalmente. en esto. Ujú. Ahora, lo que me llamó también la atención, dijiste, doctora, yo al menos tenía total ignorancia sobre este punto. No hay legislación que castigue la discriminación, pero bueno, en este No, caso hablamos obviamente de que lo más grave es la tortura, pero también ir un poco por ese lado, ¿verdad? O sea, los indígenas constantemente reciben discriminación y sí. esto no hace falta incluso ser un experto como para saberlo, no por las denuncias que se hacen por redes, incluso ya puede tomar conocimiento de cómo está la situación actual. Entonces, bueno, sería importante un poco también ir por ese lado de tener una legislación, una ley que pueda, digamos, penar la discriminación también, ¿no, doctora? Totalmente. Eso se frenó varias veces con consideraciones de que no, si la discriminación no tiene que incluir a ciertos grupos. Es decir, hay un lobby muy fuerte, y ustedes saben ahora también con la cuestión de estos grupos contra derechos, y eso incluye también tipificar discriminación. Y eso es terrible porque hay grandes grupos que quedan sin protección por eso, ¿verdad? Esta es en lastimosamente nuestra cultura es una cultura en Paraguay hay una cultura muy fuerte, digamos que tolerante a la discriminación, a la corrupción, y mientras siga la impunidad sobre estos hechos, no avanzamos como sociedad, no avanzamos en democracia tampoco. Mientras nos miremos a los otros con tolerancia, al diferente con tolerancia, al diferente sin castigarlo por ser diferente, vamos a seguir entonces teniendo estas conductas que salen impunes después y que se repiten, porque no es la primera vez que hay tortura en una comisaría y no es la primera vez que ocurre con una persona muy vulnerable, justamente la que más necesita, finalmente termina siendo castigada otra vez, ¿verdad? La que no tiene Claro. acceso a derechos termina siendo otra vez violentada. Y me viene a la memoria nomás, doctora, sinceramente no volví a escuchar nunca sobre este caso de un indígena que había sido asesinado estando en una parada de colectivo, estaba Sí, durmiendo, tengo entendido. exactamente, No recuerdo bien el nombre, exactamente. no sé si era Antonio, no Sí, quiero sí, pecar, pero recuerdo ese sí. caso y hasta ahora, por ejemplo, no tenemos nada sobre eso, Es ¿verdad? Hablamos totalmente incluso de casos que impune, quedan no impunes. importa nada. Exactamente. Y como que no importa quién haya sido, ¿verdad? No importa, porque no era muy importante para la sociedad, no importa. Y todo lo que implica la cultura indígena, todo lo que implica para ese indígena haber sobrevivido siglos de ocupación, digamos, de resistir con su cultura, la cultura occidental, todo lo que implica, nosotros no estamos reconociendo la riqueza que significa tener indígenas. Eso desde fuera te dicen, qué riqueza que tengas vos, diferentes, 20 etnias diferentes, de personas que sobrevivieron, precolombinos, que tengas un idioma que haya sobrevivido a eso. Qué riqueza aporta cada uno de los grupos indígenas que son muy diferentes entre sí para lo que es la cultura paraguaya. Y todo eso se deja de lado, bueno, porque el indígena, digamos, es pobre o es sucio o es haragano, o se le ponen una cantidad de prejuicios encima sin ver los valores que aportan a la cultura. El trato a la persona mayor, lo pacífica que es la cultura, cómo cuidan a los niños, una cantidad de cosas que no reconocemos y que deberíamos copiar de ellos, ¿verdad? En vez de denostar. Y yo digo, las legislaciones contra la discriminación son necesarias, pero también una cultura, un cambio de cultura para ver realmente cómo valorar eso, valorar, entender quiénes son, entender al otro, a la persona que es diferente, y entender cómo esa persona y esos grupos contribuyen al ser de la nación y contribuyeron por años a hacer de nosotros quienes somos, ¿verdad? Esa falta de reconocimiento
también nos hace más pobres. Esa falta de valoración nos hace más pobres como personas, en vez de enriquecernos. Yo me acuerdo en Canadá que yo estuve también en misión de Naciones Unidas en el pasado y estuve visitando diferentes lugares, cómo ellos valoran las culturas indígenas, después de haber cometido también errores en el pasado, ¿verdad?, de querer asimilarles culturalmente y todo, cómo ellos empezaron a valorar, por ejemplo, el tema como la justicia transicional, la justicia, cómo ellos resuelven sus conflictos, una cantidad de formas de relacionamiento, cómo quitan de las culturas indígenas y las aplican incluso en el derecho penal, que son muy buenas, y todo lo que se puede aplicar de las culturas tratan de valorizar, ¿verdad? Porque tratan de valorizar los idiomas, tratan de buscar, es decir, están entendiendo que esa riqueza es la que se tiene que fomentar. Y acá es al revés. Acá es al revés. Las lenguas están desapareciendo, los indígenas están llenando las calles cuando no tienen que comer, los niños no tienen que hacer. El índice ponen personas insensibles con su causa. Yo me acuerdo de una que le estaba procesando, incluso a indígenas, terribles. Y la discriminación que no se castiga, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Te saluda Sebastián Saavedra. Sí, precisamente a esa referencia que mencionó Lucas de esos casos que ya se van olvidando, también dentro de la denuncia que se planteó, el señor Silvestre Aguilera Montiel argumentó en un momento que los agentes policiales estaban luego acostumbrados a matar indios. Y quisiera hacerte una pregunta, si para tu opinión personal ya tendríamos que empezar a cambiar desde la policía, desde las bases de la policía, este pensamiento. Hola, doctora, ¿nos escuchás? Se cortó la llamada. Vamos a retomarnos en un rato otra vez la doctora ya para ir despidiéndole también y para saber un poco la postura que tiene respecto a la consulta que le hacías de si se tiene que cambiar también ya desde la base de la policía este tipo de actuar, digamos, de pensamiento ya que se ha instalado, que está instalado dentro de esa institución que es la Policía Nacional, y eso se ve reflejado Hola. obviamente en estos casos. Doctora, retomamos la comunicación. Retomamos, se cortó. Sí, doctora, no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta o quieres que te la repita. No, por favor, repetime, porque no se escucha. Dale, entiendo. Sí, mencionando lo que Lucas había manifestado de que esos casos que quedan impunes también sobre los indígenas, el señor Silvestre Aguilera en su denuncia presentó también que los agentes policiales le manifestaron en un momento que estaban acostumbrados a matar indios. Mi pregunta es, ¿tú de manera personal piensas que desde la policía, de la base de la policía, ya deberíamos empezar a cambiar el pensamiento de estos agentes policiales? Totalmente. Y tiene que haber también, ¿por qué no?, indígenas que integren la fuerza policial para hacer de esta fuerza policial una fuerza diversa. Sería una de las formas de evitar la discriminación. Es decir, así como la becal tiene incentivos para que indígenas puedan estudiar fuera, también que haya incentivos para entrar a la policía para personas de diferentes etnias indígenas, porque eso puede hacer que se les vea realmente como gente cómo deben respetarles, o sea, que se tiene que integrar como para que no se siga viendo esto como algo normal, la verdad, que ellos por un lado y el indígena por otro, como si fuera que no, como les digo, que se consideran no personas. Eso es muy grave para un policía que tiene que respetar a la gente en primer lugar, que tiene que hacer una labor preventiva de seguridad, estar ellos mismos haciendo violencia. Eso es terrible. Porque si hay algo que tiene que ser claro, es que los derechos humanos están para proteger a la persona del Estado. Porque si hay un hecho cualquiera contra un particular, un asesinato, un robo, contra un particular está la fiscalía, está la justicia, ¿verdad?, para proteger a la persona. Entonces, si la misma fiscalía o la misma policía que tiene que proteger a las personas de otras
es la que se vuelve una delincuente. Ahí está en la protección de derechos humanos para ellos. Y en este caso, por eso estamos hablando de derechos humanos. La protección es frente a la delincuencia ejercida desde el Estado, desde la policía. Totalmente, doctora. Y bueno, evidentemente nos falta mucho todavía ir avanzando en materia de derechos humanos y de respeto hacia el otro también, sea donde sea, ¿verdad? Todos tendríamos que ser iguales ante la ley. De hecho, eso está en la Constitución. Y bueno, ya veremos qué pasa con este caso al menos. Esperemos que se pueda investigar y que se pueda llegar a los responsables y que, por sobre todo, que puedan pagar por lo que hicieron, ¿verdad? En el caso de que lo hayan hecho. Claro, y totalmente, pero no es solamente contra estos responsables, sino que tiene que haber también una fuerte trabajo dentro de la policía para que no ocurra más. Totalmente. No solamente en Concepción, sino en ninguna parte de la República. En ICEPOL hay unos programas de derechos humanos que ICEPOL es la dirección en algún momento yo colaboré hace muchísimos años, me acuerdo que me pidieron de colaboración para hacer los programas de derechos humanos, pero si eso no se lleva a la práctica, estamos hablando de nada otra vez. Y a la práctica también se llevan las cosas cuando no hay impunidad, cuando se castiga a la gente que hizo mal y que se toman las medidas preventivas para que eso no ocurra otra vez, correctivas y preventivas, para que no vuelva a ocurrir un caso como este. O sea, eso tiene que doler a la sociedad para que no ocurra más, tiene que doler a la policía, a los buenos policías para que no ocurra más, y se tiene que limpiar la fuerza policial de este tipo de gente. Una persona que dice, voy a matar a otra, o nos estamos acostumbrados a matar, no puede ser la policía, directamente no puede estar. No puede subir en la policía, no puede estar cuidando derechos de nadie una persona que habla así. Así mismo, doctora, concuerdo totalmente. Y bueno, te agradecemos mucho por este contacto y por tu tiempo. Y de paso también desearte un feliz cumpleaños. Nos comentaron desde producción que estás de parabienes, así que felicidades, doctora. Sí. Y nada, agradecido por este contacto también, doctora. Muy amable. Dale, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, así está.